Cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, les dio pan y vino. Y aquí los más alegóricos dirán, pues ahí está la Santa Cena, mira. Podemos practicar la Santa Cena con Melquisedec. No. Esto es para que nosotros entendamos que hay un banquete más grande que aquel del orden de Melquisedec. No solamente nos ofrece y que esperamos algún día estar en un banquete inmenso con él, sino que él mismo es el pan y el vino. Él mismo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, tómenlo, cómanlo todas las veces en memoria de mí. Si tienen una Biblia, por favor, acompáñenme en el capítulo 14 de Génesis. Hemos estado predicando la serie consecutiva del libro de Génesis, los 50 capítulos, y ya vamos por el capítulo 14, así que el resto de este año vamos a estar aquí en este libro. Fascinante, los primeros 11 capítulos fascinantes, y ahora ya pasamos los primeros 4 grandes eventos, ahora estamos en los 4 grandes personajes. Por ahora estamos en Abraham, luego vamos a entrar en Isaac, luego en Jacob y luego en José. Y es un libro fascinante, no solamente porque marca el origen de todas las cosas, sino porque nos hace entender muchas de las cosas que atañen a nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Evangelio también puede ser conocido desde el Génesis. Y esa es la intención en la tarde de hoy. Así que, sin nada más que agregar, vamos a leer desde el capítulo 14, desde los versículos 17 hasta el final del capítulo, que es el versículo 24. No sin antes darles un poco de contexto. Para los que no nos han seguido consecutivamente en esta serie, exactamente en los versículos anteriores del mismo capítulo 14, vemos que en el capítulo anterior, 13, Lot y Abraham se separan. Lot se fue al valle de Canaán y se estableció en Sodoma, y en Sodoma y algunas tiendas se las puso en otras ciudades del valle del Jordán. Pero Abraham se devolvió a Canaán. Pero en el capítulo 14 comienza y hay una guerra entre 5 contra 4 reyes en el valle de Sidín. Es una famosa guerra histórica en el mundo antiguo donde los reyes vasallos se rebelaron contra el rey Kedorlaomer. Y ustedes pueden leer la historia en el principio del capítulo 14. Total que se echaron puño entre los 5 reyes más los otros 4 reyes, se echaron puño, y en el medio quedó Lot, el sobrino de Abraham que se había establecido en Sodoma. No, lo cierto es que en el 14:13, uno de los que escaparon de la batalla le fue con el cuento a Abraham diciendo, hey Abraham, se prendió una guerra por allá, peor que la de Ucrania, y tu sobrino Lot quedó en el medio, y lo llevaron cautivo a él también. Y Abraham, movido a misericordia, porque no tenía hijos, su sobrino era la posesión más valiosa que podía tener. Movido a misericordia, se armó con 318 hombres y otros 3 hombres de otras tribus y fueron a rescatar a su sobrino Lot. Vencieron a Kedorlaomer y a los otros reyes. Unos cayeron en unos pozos de asfalto y todos los que se habían echado puño, Abraham los venció y rescató a su sobrino Lot y capturó un montón de botín, que era normal recuperar cualquier cantidad de riqueza después de una guerra. Si tú eras el vencedor, tú te quedabas con el botín. Y aquí viene lo que vamos a leer. Pero déjenme prepararlos para algo. Hay un personaje aquí, que es lo que vamos a ver mayormente hoy, un tal Melquisedec. Ustedes a lo mejor habrán leído de él. Él aparece 3 veces nada más en la Biblia, esta es la primera. Y es un personaje misterioso, por decir lo mínimo. A lo mejor ustedes habrán leído de él. Vamos a hablar de él hoy. A lo mejor usted le puso, aunque no creo, le puso el nombre de Melquisedec a un hijo suyo. Pero yo no creo que usted conozca a nadie que se llame así. Lo cierto es que esta es una figura muy interesante.
no solamente por lo misterioso, sino por a quién apunta. Y esta es una de las tipologías, uno de los tipos de Cristo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Ya vamos a hablar más de eso. Vamos a leer Génesis 14, del 17 al 23. Yo lo voy a leer en la versión que tenemos acostumbrado a leer aquí en nuestra iglesia, pero si usted tiene una versión diferente, es muy parecido, por favor sígame con sus ojos. ¿Okay? Dice así, Génesis 14, 17. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, es decir, Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escor y Mamre. Ellos tomarán su parte. Está rara la cosa, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Necesitamos en esta hora. No queremos llegar a conclusiones aparte de tu palabra. Tu palabra es verdad. En tu palabra está la edificación mediante la cual tú nos guías. Y es por eso, Señor, que necesitamos no solamente entender este episodio histórico, este registro de la verdad histórica, sino que también, por favor, Señor, edifícanos al mostrarnos a Cristo, al enseñarnos el camino hacia ti, al ayudarnos a entender tu voluntad para nosotros hoy. No solamente a conocer a Melquisedec, sino a conocer a quien Melquisedec descubre. Y es por eso, Señor, que te rogamos que nos enseñes, nos edifiques, pero que también, Señor, nos confrontes nuestro pecado y nos traigas a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien. Vamos a conocer primero a Melquisedec, ¿ok? Melquisedec es un tipo que, así como ustedes acaban de leer, aparece de la nada y después de aquí desaparece por unos 1000 años más. Aparece de la nada. Es más, está raro cómo aparece. Está raro cómo aparece. ¿Saben por qué? Porque él era también un rey. Ustedes leen en el texto que él era rey ¿de dónde? El versículo 18 dice que él era rey de Salem. Todos los eruditos concuerdan que ese pueblo, esa ciudad que llamaba Salem, del cual Melquisedec era rey, es el antepasado histórico de donde eventualmente salió la ciudad de Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que hay una guerra entre 4 reyes vasallos y 5 reyes por aquí. Y este rey de Salem aparece después que la guerra terminó. Nosotros entendemos, esos reyes no eran como los reyes que nosotros entendemos ahora mismo, ¿ok? Los reyes que nosotros tenemos hoy en día, el rey de España, el rey de Inglaterra y algunos otros reyes, son reyes de países inmensos y millones de personas. Son reyes de imperios. Son reyes que tienen territorios inmensos, incluso en ultramar. Pero estos reyes de aquí no necesariamente eran reyes grandes. Eran reyes de villas, reyes de pueblos pequeños, de unos pocos cientos de personas. No eran ejércitos inmensos, podían ser ejércitos de 50 y hasta de 100 personas. Pero lo cierto es que, más como en nuestros pueblos, estos reyes se comportaban como unos caciques, como unos jefes de tribus,
como gente que podía dominar a un pueblo solamente por su linaje. Pero este Melquisedec aparece de golpe en el versículo 18 en compañía del rey de Sodoma, que perdió la guerra, y en el versículo 10, había caído en un pozo de asfalto. Imagínense el rey de Sodoma todavía negrito, encharcado de asfalto. Y al lado estaba Melquisedec. Y este Melquisedec aparece de la nada, no participó en la guerra, y no solamente que era rey de un tal Salem, que no participó en la guerra y aparece de la nada, sino que aparece con comida. Abraham y sus muchachos, tus 318, según el versículo 14, después de una guerra seguramente habrían de estar hambrientos. Y Melquisedec no fue que se apareció con el pancito y el vinito de la Santa Cena que nosotros comemos así, tipo muestra médica, no. Pan y vino en aquellos días era una cena, era una comida, ¿ok? Y no era nada más para Abraham, era para los 318. Y usted, no cualquiera hace una fiesta para 318 con pan y vino y para todo el mundo. Lo cierto es que aquí hay un personaje histórico. Esto no, algunas personas piensan que esto es una cristofanía, que es una aparición preencarnada de Cristo, que es un ángel, que es un... No, es una persona normal y corriente como tú y como yo. Lo cierto es que era rey de Salem. ¿Ok? Era una persona de alto rango que no participó en esta guerra de los reyes del Valle de Sidim. Pero hay algo muy, muy interesante. En el versículo 18 dice que Melquisedec era rey de Salem, que sacó pan y vino y que también era sacerdote del Dios Altísimo. Este tipo se pone más interesante cada vez. No solamente era rey, sino que brindaba comida y también era sacerdote. No cualquier sacerdote. Había muchos sacerdotes, en todas las religiones hay sacerdotes. Pero este sacerdote es rey también y es un sacerdote del Dios Altísimo. Primera vez en el libro de Génesis que se menciona la palabra Cohen, que es sacerdote. Primera vez en la historia de la humanidad que alguien es reconocido como sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? La definición de un sacerdote es un intermediario entre la gente y Dios. La gente le habla al sacerdote y el sacerdote va y habla con Dios. Esa es la función del sacerdote. Es la función inversa del profeta. El profeta, Dios le habla al profeta y el profeta le habla a la gente. Entonces el sacerdote es para arriba, el profeta es para abajo. Más o menos así. Un poquito más complicado que eso, pero más o menos así. El sacerdote como un intermediario entre el pueblo y Dios. Pero este sacerdote no era cualquier sacerdote. Este era un sacerdote no como el párroco de la esquina, no como los sacerdotes que nosotros conocemos. Este era un sacerdote del Dios Altísimo. Él era sacerdote del Elión. El Elión era el nombre del Dios Altísimo. Era complicado encontrar a alguien así, por varias razones. Primero, porque todavía no había sido fundado el cristianismo. No había sido fundado el judaísmo, que iba a ser fundado un montononón de años después. No habían dado la ley. La ley fue dada, estamos en Génesis 14, y la ley fue dada en Éxodo 20. Todavía faltan como 700 años para la ley, para el monte Sinaí. Ya existe un Señor que se llama Rey del Dios Altísimo, cuyo personaje misterioso hace ver que él tenía una relación con el mismo Dios de Abraham. ¿Notan lo interesante que este encuentro? Pero noten que el encuentro no es solamente misterioso, sino que refleja una relación de jerarquía. Ya van a ver por qué. Cuando Melquisedec aparece y, como todo rey, brinda comida, viene y el Melquisedec bendice ¿a quién? A Abraham. Melquisedec bendice a Abraham.
Y esto es jerarquía. Ya le voy a decir por qué. Primero, no se estilaba en aquellos días que los menores bendijeran a los mayores. Siempre es el papá que bendice al hijo, el abuelo que bendice a los nietos o alguien de mayor jerarquía que bendice a los súbditos. Nunca era hacia arriba. La bendición siempre era hacia abajo. Por eso Melquisedec bendice a Abraham. Vean la oración tan linda que Melquisedec hace por Abraham. Bendito seas tú, Abraham, del Dios Altísimo. Mira el apellido que le puso. Abraham no tenía apellido. Pero Melquisedec le puso Abraham del Dios Altísimo. Es decir, Abraham del Helelión. ¿Por qué? Porque Melquisedec reconoce que Abraham es hermano. Es hermano. Diríamos nosotros, es hermano en Cristo. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y al mismo tiempo, no solamente bendice a Abraham, sino que bendice al Elión. El Elión, bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó tus enemigos en tus manos. Es decir, entendió cómo es que uno ora. Uno no ora dándole gracias a Dios por cualquier cosa. Uno alaba al Señor por habernos dado cualquier cosa. En este caso, Melquisedec alaba a Dios por ayudar a Abraham a vencer a sus enemigos. No exalta a Abraham por ser capaz de oír la voz de Dios y actuar en el poder de Dios. No, sino que alaba al Dios que le bendijo a Abraham para vencer a sus enemigos. En respuesta a lo que ocurre, algo extraordinariamente importante que entendamos. En respuesta a esa bendición de Abraham y a esa adoración a Dios, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. De aquí es que muchos se pegan para decir que los diezmos son para los pastores. ¿Cuánto dan gloria a Dios? De que los diezmos son para los pastores, porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Esto es antes de la ley. Abraham le dio el diezmo del botín que acababa. Abraham no cargaba su chequera encima. En la tarjeta de crédito mucho menos. Pero Abraham acababa de capturar un tremendo botín de 4 reyes que habían sido vencidos, más 5 reyes que estaban, incluyendo el de Sodoma. Más había rescatado a su yerno, a su sobrino Lot. Y Abraham dice, el verbo está bien al decir le dio. En algunas otras versiones dicen que le pagó. Pagar es cuando uno debe, pero dar es cuando es voluntario. Melquisedec no estaba exigiendo, pero Abraham en respuesta ofrece un regalo, una ofrenda por el acto tan bonito de darnos comida, de aparecerte de la nada para bendecir nuestro Dios, pero también de ayudarnos a continuar nuestro viaje. Y Abraham le da una ofrenda, que debe haber sido una ofrenda en términos modernos, una ofrenda millonaria. Ya ustedes van a ver por qué sacamos esa conclusión. El diezmo era muchísimo, porque era el botín de al menos 4 ciudades. ¿Okay? Luego de este encuentro de Melquisedec sale de escena por al menos 1000 años más. Pero entra en escena una contraparte de Melquisedec. En el mismo versículo 21, el vencido rey de Sodoma ahora quiere decir, mira, Abraham, yo perdí la guerra, dame la gente y quédate tú con los bienes. Melquisedec aparentemente no está por ningún lado, aunque el encuentro aparece como al lado del rey de Sodoma, pero ante esta negociación del rey de Sodoma, pues lo que hace Abraham es negarse, ¿no? Yo no voy a agarrar nada de lo que es tuyo, nada de lo que es tuyo, porque yo no quiero que digan que yo me enriquecí por lo que te quité a ti. No, mira mi dedito. He jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya para que no se diga, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham.
Así que nada tomaré excepto la comida que se llevan los muchachos míos en la barriga. Y la parte que Aner, Escol y Manre, que son los que estaban en el versículo 13 y 14, los generales del ejército de Abraham, y ellos se llevan su parte. Ellos no son de mi pueblo, pero me ayudaron en esta guerra, así que ellos agarran su parte. No tengo nada que ver con lo que ellos agarraron. Así que yo no tengo negocio contigo. Sodoma era donde estaba Lot. Y vamos a ver 5 capítulos más adelante cómo Dios trata con Sodoma, porque en los versículos, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, se dice que los hombres de Sodoma eran, en el 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Así que, señor don rey de Sodoma, yo no quiero que nadie me vincule con usted. Así que busque usted por su lado, que yo me voy por el mío. No quiero que me vinculen contigo. Tú eres un corrupto. Todo lo que tú tienes es feo, es malo. Yo no quiero nada de eso. Así que Abraham salió de ahí. Y lo lindo del cierre de esta escena es que el 15:1 termina con una poesía. Tiempo después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. No temas quedarte sin plata en el bolsillo. Devuélvete con tu bolsillo vacío para tu casa. Tu recompensa será grande porque yo soy tu porción. Ok, ese es el evento histórico. Ok. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Y nosotros llegamos a nuestras casas hoy a las 8 de la noche y decimos: wow, tremendo tipo ese Melquisedec, ¿verdad? Tremendo tipo ese Abraham. ¿Y ahora? Tremendo sermón de Melquisedec y Abraham. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso ahora? Les dije que Abraham sale de escena 1000 años, porque no, en el registro bíblico no aparece Abraham Melquisedec otra vez. Pero cuando Esdras estaba compilando los salmos, se encontró con un salmo que escribió David. Le invito a buscarlos, para que entendamos cuál fue la influencia de Melquisedec, no solamente en el tiempo del exilio, sino durante el resto de todo el período institucional del pueblo de Israel. Melquisedec ocupó un lugar único donde nadie más le ha podido hacer compañía a Melquisedec. Nadie más ha podido ser colega de Melquisedec hasta que se escribió el Salmo, que ahora tenemos como 110. Vengan conmigo, por favor, al Salmo 110. El Salmo 110 es uno de los libros del cuarto libro de los Salmos. Perdón, es uno de los salmos del cuarto libro de los Salmos. Es uno de los salmos escritos en el exilio del pueblo de Israel. Y este es un salmo escrito por David que se lee como que si fuera David el personaje, pero David está hablando de alguien más. Así que no puede, ya ustedes van a ver por qué, David no puede estar hablando de él mismo, sino que este es un salmo categorizado como un salmo mesiánico. David está escribiendo no acerca de él, sino del Mesías que vendría. El Mesías que el pueblo de Israel en tiempo del exilio estaba orando, como el pueblo de Israel estaba en Egipto 400 años. El pueblo de Israel también estaba anhelando que viniera un Mesías, que viniera la era mesiánica, a imponer orden, que Israel fuera el centro del mundo y que el Mesías fuera el que gobernara desde Israel a todo el mundo. Este Mesías todavía los judíos lo están esperando, pero nosotros lo conocemos por nombre. Dice David en el Salmo 110, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Antes de seguir, esto fue lo mismo que Melquisedec alabó al Señor porque Dios le ayudó a Abraham a vencer sus enemigos. Pero ahora David está clamando
hay una conversación intratrinitaria cuando el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Esta es otra figura de Génesis 49, ya la vamos a ver. Diciendo, domina en medio de tus enemigos. El mismo vocabulario que Abraham, que Melquisedec alababa al Señor. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado que no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra y él beberá del arroyo en el camino. Por tanto, levantará la cabeza. Todo este vocabulario relativo a Melquisedec ahora es anunciando un Mesías que vendría. Estamos hablando de aproximadamente el año 1000 antes de Cristo. Sacando la cuenta por la fundación, la inauguración del templo en el año 969 antes de Cristo, David no pudo haber escrito después de la muerte, así que tuvo que haber escrito acerca del año 1000 antes de Cristo. Por lo tanto, Melquisedec apareció otra vez. Melquisedec apareció más o menos en los tiempos en los tiempos de Abraham, 2000 antes de Cristo, David 1000 antes de Cristo, y de ahí no sabemos más nada de Melquisedec. Lo cierto es que, como dice el versículo 4, el Señor ha jurado darle a Melquisedec un orden, un nivel, una jerarquía donde solamente está él por ahora. El orden de Melquisedec es un sacerdote que es para siempre. Ya David en el año 1000, ya él tenía sacerdotes a su lado. Ya en Éxodo 20 habían dado la ley. Ya en los tiempos antes del Éxodo, que ocurrió aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, en el monte Sinaí Dios le dio la ley a Moisés. Pero en el 2000 antes de Cristo, es decir, los tiempos de Abraham, no había ley. No había sacerdote, solamente Melquisedec. Pero luego que se dio la ley, Dios establece el sumo sacerdote. Ustedes pueden leer los últimos 15 capítulos del libro de Éxodo, es exclusivamente para explicar la figura y el rol del sumo sacerdote. Cómo tenía que vestirse, cuáles eran los rituales, cuánta sangre tenía que echar en el conito, cómo tenía que rociarlo en el altar de propiciatorio, cómo tenía que vestirse por adentro y por fuera, cómo tenía que ser seleccionado, cómo era la mujer del sumo sacerdote, cómo tenía que vestirse, cómo era el pectoral que tenía que ponerse, cómo eran las piedritas, cómo eran las enredaderas del cabello, todos los detalles del sumo sacerdote. Pero si ustedes recuerdan, había una tribu en especial del cual salían los sacerdotes. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Y en la tribu de Leví, ustedes pueden ver que ese era un linaje que se seguía. Y para tú poder ser sacerdote, tú tenías que ser descendiente de Leví. Es más, en los tiempos del exilio, si ustedes se acuerdan de la primera y segunda deportación a Babilonia, y después que vinieron de regreso, ustedes pueden ver en el segundo capítulo de Esdras, cuando unos dijeron, yo soy sacerdote también, porque no, aparte que no, yo no tendría que dar diezmos, sino que las demás 10 tribus los mantenían a los levitas para que mantuvieran la religión y el templo funcionando. Entonces, ellos no tenían que ofrendar, sino que los diezmos de los demás funcionaban para los levitas. Entonces vino uno en Esdras 2, una gente. Yo soy sacerdote. Ah, tú eres sacerdote. Bueno, enséñanos tu partida de nacimiento, pues. ¿Dónde está tu I-94? y ellos querían hacerse pasar por sacerdotes y lo buscaron y no encontraron los registros de que estos fulanos que querían ser sacerdotes que fueran de la tribu de Leví. Usted puede buscar, lo que están tomando nota, Esdras 2, versículo 62. No lo encontraron. Y por lo tanto, si tú no eras de la tribu de Leví, tú no puedes ser sacerdote. Mucho menos ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que ser descendiente directo de Aarón.
Tenía que ser específicamente apartado para esa misión de por vida. Y algunos empezaban cuando tenían 25 y algunos terminaban cuando tenían 50 años. Es decir, que el sumo sacerdote era un puesto de carácter nacional, era de carácter de linaje y era temporal. No era para siempre, era temporal, pero también tenía jurisprudencia, como dicen los abogados. Tenía jurisprudencia nacional. El sumo sacerdote era uno solo. Había muchos sacerdoticos por aquí por allá, sacerdoticos por aquí por allá, pero solo un sumo sacerdote. Ahora, cuando se moría el sumo sacerdote, había que cambiar todo, porque se murió el sumo sacerdote. Ustedes dirán, ¿cómo yo sé todo esto? Bueno, por dos razones. Primero, porque hace tiempo predicamos el libro de Éxodo. Usted puede leer el libro de Éxodo, se establece el tabernáculo, se establece el sacerdocio. Pero segundo, vengan conmigo por favor al libro de Hebreos, donde se nos hace la explicación y la comparación de Melquisedec con el sumo sacerdote. En el capítulo 7 del libro de Hebreos, vemos no solamente la comparación, sino cómo Cristo brilla por la comparación entre Melquisedec, el sumo sacerdote, y ahora Cristo como sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Ya no era por linaje, sino por el poder de los méritos de Cristo. Ya no era nacional, sino que es un sacerdote universal. Ya no era temporal, sino que ahora era para siempre. Cristo es aquel a quien Melquisedec apunta. Melquisedec es un tipo. No es que es un tremendo tipo. Es que una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento que apunta a un antitipo mucho más grande, que en todos los antitipos se cumplen en Cristo. Todas las promesas son sí y amén en Cristo. Y este Melquisedec apunta a Cristo, y ustedes van a ver cómo brilla la figura de Cristo cuando es comparada así a trasluz con Melquisedec. Vengan conmigo por favor a Hebreos capítulo 7. Yo voy a leer un poco rápido, porque voy a leer varios versículos, pero ustedes se van a dar cuenta de la maravilla de la comparación entre Melquisedec y ahora Cristo. ¿Ok? Cristo es nuestro rey, no Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote, no Melquisedec, pero Cristo tiene los méritos más grandes que los de Melquisedec. Ya van a ver por qué. Hebreos capítulo 7, versículo 1, voy a leer hasta el 25. ¿Ok? Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, es decir, Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base se recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. ¿Quién es ese? Ya, tiempo. Este de quien se dicen estas cosas está hablando de Cristo, de quien habla todo el libro de Hebreos. Cristo es mayor a Moisés, Cristo es mayor a los ángeles, Cristo es mayor al sábado, Cristo es mayor a Josué, Cristo es mayor al reposo, Cristo es mayor ahora a Melquisedec.
Pero Cristo no era de la tribu de Leví. Cristo era de la tribu de Judá. Devolvámonos entonces al versículo 13. Aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es más evidente aún si a semejanza de Melquisedec se levantara otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de la ley de los requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Del Salmo 110 de David, 1000 años después, aplicado a Cristo. Wow. Ciertamente, versículo 18, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Wow. Ese es el sentido del pasaje de Génesis 15, de Salmo 110 y de Hebreos 7. Cristo es el Rey del universo, es el centro de la Biblia, y es de quien tenemos que llegar nosotros hablando a las 8 de la noche diciendo: wow, tremendo tipo ese Melquisedec, porque nos apunta al mero mero. En el año 2007, el Washington Post hizo un experimento. A ver cuántas personas vivían su vida no pendiente de los demás. Y en una de las estaciones de metro de aquí de la ciudad, pusieron a tocar al violinista, uno de los violinistas más grandes que ha tocado en la humanidad. Un violinista moderno, pueden escuchar sus canciones, se llama Joshua Bell. Los que no lo han escuchado, pues no les gusta el violín. Pueden escuchar sus canciones, sus obras, sus conciertos son multitudinarios, millones a lo largo del mundo oyen los violines de Joshua Bell. Lo vistieron aquí, un tipo normal, ropita, una gorrita, y empezó a tocar como él toca. Pero la gente pasaba y entraba y salía del metro y corría, y todo el mundo con su teléfono en la mano, y oían el violín, y seguramente es un vagabundo que está tocando ahí. Toca bien el vagabundo, pero yo estoy muy ocupado. Me meto en el vagón, salgo del metro, entro por la escalera, salgo de la escalera. ¿Qué violinista ni qué violinista? Y ese experimento demostró que la gente no ve la belleza porque está muy ocupada y distraída. Igual pudiera pasarnos a nosotros si nosotros leemos la historia solamente para conocer de Melquisedec, de David, de Jonás, de Job, de Aarón, de José, de Isaac, de Jacob. Y no entendemos cómo la Biblia apunta a alguien mayor. Si no entendemos las tipologías, no vamos a darnos cuenta que la Biblia, según Lucas 24, es acerca de Cristo. Cristo mismo le dice a los discípulos de Maús: todas las escrituras, la ley, los escritos y los profetas hablan de mí. La ley, los escritos y los profetas. Este es el Antiguo Testamento, la Torá, los libros de sabiduría y los 12 libros de los profetas son acerca de mí. Nosotros pudiéramos cometer el error de no darnos cuenta de la melodía tan preciosa que está tocando, no Joshua Bell, sino cómo el Señor está tocando canciones en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta porque estamos muy ocupados. Melquisedec apunta a Cristo y es una de las figuras que nosotros debemos estar muy, muy agradecidos de que nosotros podemos entenderla porque tenemos el Salmo 110 y porque tenemos Hebreos 7. Pero los judíos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta de que había un otro único personaje que era rey y sacerdote al mismo tiempo.
Y ese era Jesús. El único que fue rey y sacerdote, aparte de Melquisedec, era Cristo. Algunos hablan de David, que en algún momento también funcionó como sacerdote. Y algunos hablan de Usías, que también funcionó como sacerdote mientras era rey. Pero sin duda, los únicos dos que comparten el orden de Melquisedec es Melquisedec y Cristo. No solamente eso, sino que Melquisedec es rey de paz. Y Cristo es llamado en Isaías el príncipe de paz. Bueno, no solamente eso, hay muchas más coincidencias entre Melquisedec y Cristo. Ahora, en Hebreo se nos dice que no tiene ni descendencia, ni padre, ni madre, ni nadie sabe dónde salió. Pero es precisamente porque Melquisedec no era de la tribu de Leví. Ahora, Cristo sí sabemos de quién vino. Y su padre es el rey del universo. Aunque tuvo mamá y papá humano, Cristo tiene una genealogía del Padre del cielo divino, consustancial con el Padre, en el cual ninguno de nosotros duda que es el Hijo de Dios. Pero los judíos no se dieron cuenta. Joshua Bell tocando en el metro y los judíos no se dieron cuenta que él estaba ahí, que él les estaba anunciando, que él les estaba diciendo, aquí estoy yo. Y les dijo, ustedes no me conocen porque no son de mis ovejas. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y quisieron apedrearlo. Quisieron apedrear a Jesús porque se estaba haciendo más grande que Abraham. Pero Melquisedec apuntaba a uno mayor y Abraham apuntaba a uno mucho más grande que él. Hermanos, Melquisedec lo que hace es apuntarnos al verdadero Mesías. Y si usted lee la Biblia con cuidado, usted va a encontrar a Cristo en cada página. Y este es uno de esos pasajes en los que nosotros debemos tener los ojos bien abiertos para ver cómo el Melquisedec nos apunta a uno más grande, que es un rey más grande que él, que es rey y sacerdote, que es no solamente rey y sacerdote del Dios Altísimo, sino que es el mismo Dios Altísimo en persona, a través del cual nosotros podemos tener perdón y redención. Tú has creído en aquel a quien Melquisedec nos apunta. Tú has creído en ese rey y sacerdote que puede interceder ante ti. Tú has creído en ese que le puede hablar al Padre de ti, puede interceder en todo tiempo por ti. No solamente en el tiempo de la angustia, sino también en el momento de la alegría. Tú has creído y has puesto tu fe en que la muerte de este rey sacerdote bastó y sobró para que tú puedas tener vida eterna por él. Quizá tú eres ese Lot que necesita a alguien mayor que lo rescate. Pues Cristo es ese rey, príncipe de paz, que te puede rescatar, que quiere y vino a rescatarte, no para ofrecer a ver si tú querías. Lot no. Imagínense esa escena, que Abraham venga a rescatar a Lot y Lot, ¿tú quieres que yo te rescate? Cristo no vino para darnos la oportunidad de ser salvados. Cristo vino para rescatarnos y en efecto cambiarnos de las tinieblas a la luz admirable. Ninguno de nosotros en nuestros 3 dedos de frente va a decir, no, Señor, gracias, yo mejor me quedo aquí preso en Sodoma. Disfruto estos pozos de asfalto como tú no tienes idea. En nuestra desesperación vino uno más grande que nosotros y mucho más grande que Melquisedec y Abraham para darnos vida eterna y a rescatar. Y no solamente eso. Cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, les dio pan y vino. Y aquí los más alegóricos dirán, pues ahí está la Santa Cena, mira. Podemos practicar la Santa Cena con Melquisedec. No. Esto es para que nosotros entendamos que hay un banquete más grande que aquel del orden de Melquisedec. No solamente nos ofrece y que esperamos algún día estar en un banquete inmenso con él, sino que él mismo es el pan y el vino. Él mismo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, tómenlo, cómanlo todas las veces en memoria de mí. Tú has comido de ese pan. Tú has bebido de esa copa. Tú te puedes sentar a la mesa con el Rey de paz, con el Rey de justicia, aquel que entregó su vida por ti
Tú te puedes sentar a comer con Él si tú eres su hijo. Pero si tú no eres de los suyos, no esperes ser también rescatado de las garras del pecado, del mundo, de Satanás, si tú no eres de los que están en el equipo del Rey de Paz. Cristo está por todos lados en el Génesis. Cristo no solamente está en el capítulo 14 como el mismo colega de Melquisedec en ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio universal, permanente y no por linaje, sino por el poder de una vida indestructible. Cristo también es el mataserpientes de Génesis 3:15, cuando se profetizó que uno de la descendencia de la mujer iba a venir para aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo también es ese Abel, el más grande y verdadero Abel que fue asesinado siendo inocente. Cristo en el capítulo 9 es la mejor arca que nosotros tenemos para salvarnos de la destrucción. Cristo es mucho más grande que Abraham cuando dice, antes de que Abraham era yo soy. Cristo es mucho más grande que Isaac. Vamos a ver la semana que viene en el capítulo 15 cuando Dios le promete a Abraham un hijo y el hijo iba a ser sacrificado. Pero Cristo fue sacrificado. Cristo es mucho más grande que Jacob, cuyas bendiciones poblaron la tierra de la imagen de Dios. Cristo es mucho más grande que José, que salvó a su pueblo mediante la humillación y la exaltación de sí mismo. Cristo es mucho más grande que Melquisedec. Cristo es mucho más grande que el león de Judá, en el capítulo 49, de cuya tribu nunca se apartará el cetro. Es el cordero, es el león. Y todas estas tipologías lo que nos hacen es amar a Cristo. Y apenas entremos en el metro, vamos a ver no a Joshua Bell, sino vamos a ver a Cristo en cualquier parte de la Escritura para amarlo, para obedecerlo, para atesorarlo, para reconocerlo, para vivir por Él, para entregarle nuestra vida. Y el día que lleguemos al cielo, fundirnos en un solo abrazo, apenas en la entrada. Yo había estado esperando este momento toda mi vida. Así que si Cristo es tu Señor, ve en Melquisedec una figura, como dice Colosenses, una sombra, una figura, una tipología de aquel que es nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor. Si tú estás en Cristo, tú estás seguro. Pero si tú no estás en Cristo, lo único que tú tienes seguro es el infierno. Pero no tienes que ir allá. No tienes que ir allá. Si tú estás aquí no es por casualidad. Si tú llegaste aquí pensando que era casualidad, pues Cristo es el único que te puede salvar. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe hoy, Él te salva. Él te salva. Y no solamente como Melquisedec te va a dar pan y vino, sino que te va a dar un banquete el día que te llegues a Él en gloria. Y ese día va a ser el día más feliz de nuestras vidas. Así que todos juntos busquemos y tengamos la oportunidad no solamente en el libro de Génesis, en toda la Escritura. En toda la Escritura veamos a Cristo exaltado, porque Cristo es el sacerdote para siempre, es un sacerdote universal y es el sacerdote por mérito propio del orden, del mismo nivel que Melquisedec, en el cual nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros ahora mismo. Ahora mismo. Tú amas a Cristo por sus méritos, por su poder, por su gloria, vive para Él todos los días de tu vida. Ese es el gozo de la vida cristiana. Que nuestro sumo sacerdote no se va a morir nunca. Nuestro sumo sacerdote no va a dejar de ser, no va a pecar. No hay que sacarlo por la cuerdita. Nuestro sumo sacerdote es el mismo cordero, es el mismo sacrificio. Y a Él es que nosotros nos deleitamos de vivir toda nuestra vida. ¿Está bien? Quiera Dios, hermanos, amigos, quiera Dios que vivamos para Él todos los días de nuestra vida. Vengan las pruebas, vengan las alegrías, vengan las tragedias, vengan los sufrimientos, vengan las victorias, vengan las risas, venga lo que venga. Jehová reina. Jehová reina. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este
texto de Génesis 14 que nos enseña de Melquisedec. Y ayúdanos también a entender el texto subyacente en el cual podemos ver a Cristo exaltado. Señor, mucha gente se distrajo para no ver la belleza del violín de Joshua Bell. Pero no permitas que entre los presentes y los que oyen con atención haya ninguno que pueda buscar en la Biblia cualquier excusa para no creer en ti y se pierda la belleza y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te rogamos, Señor, oídos atentos, ojos sensibles, corazones pendientes de cómo amarte más, de cómo atesorarte más, de cómo vivir para ti el resto de nuestros días. No solamente para que nuestras obras te agraden, sino para deleitarnos entre nosotros de las conquistas y de las glorias de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Señor, si hay alguno que está oyendo con atención, pero no te conoce, y hay algún pecado que lo ata, que lo ancla para no venir corriendo a ti pidiendo perdón por su pecado y misericordia por su alma, rompe, Señor, por favor, esas ataduras de pecado, de orgullo, de cualquier pecado que no lo deja venir a ti pidiéndote perdón y misericordia. Señor, por favor, interven en las almas que sufren, no solamente en las que dudan, sino las que sufren y que no tienen esperanza. Por eso, Señor, gracias por ayudarnos a entender que tenemos un pan y un vino mucho mejor, que tenemos un Señor mucho más grande que Abraham, mucho más grande que Melquisedec, mucho más grande que Abel, que Abraham, Isaac y que Jacob, uno que es más grande que el arca, uno que es más grande que el maná, uno que es más grande que el sol de justicia, uno que es más grande que el cetro de Judá, nunca se apartará de ti. Señor, te amamos, te necesitamos y queremos vivir para ti el resto de nuestros días, deleitándonos y gozándonos en ti. En el nombre de Jesús, nuestro Rey de paz, nuestro gran sacerdote, a ti la gloria y el honor, en el nombre de Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.